Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo en exclusiva para nuestro canal de YouTube. En esta ocasión haremos lo que Jordi, conocido por todos como Culé de Chamberí, denomina como economía para dummies. Tocará hablar del nuevo límite salarial del Fútbol Club Barcelona, lo que supone, lo que han supuesto las palancas y cómo vamos a encarar los mercados de traspaso de invierno y de verano. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. El placer de estar aquí con vosotros y con mi querido Culé de Chamberí. ¿Cómo estamos, Jordi? Muy bien, David, tío, aquí. Han exiliado al jardín. Ya no puedes estar ni en casa, ¿no? No, eso es así, la vida es así. Bueno, no sé si tuviste el placer. A la 1 de la placer. tarde, acaba el colegio a la 1 de la tarde, se me llena de gente la casa y no puedo hacer estas cosas, tío. Me han mandado para afuera. ¿Qué le vamos a hacer? No sé si tuviste el placer, Jordi, en el último directo, Iván, que se ha independizado y ya lo hemos perdido prácticamente. Sí, parece que tiene un tren dentro de casa. Bueno, lo veo mal, estoy preocupado, ¿eh? Sí, es lo que tienen estos comienzos y tal. Ahora se dará cuenta que en los próximos mercados, en invierno y en verano, como el fútbol, pues irá perdiendo un cajón del armario cada vez, una balda, y llegará un momento que diga, oye, que yo también me he visto y tal. Entonces ahí para, ¿no? Hasta entonces vas perdiendo baldas ahí, una detrás de otra. Yo calculo que eso es como lo del límite salarial. 3 años más o menos le va a durar va a estar por debajo del límite y luego ya se recupera y ya puede volver a ponerse los gallumbos, como Dios manda en los sitios y tal. Y sus cosas, ya sabes. Jordi, antes de comenzar, ya sabéis, hoy toca vídeo económico, vídeo institucional. 2 peticiones. En YouTube estamos muy cerca de los 1500 suscriptores. Nos faltan creo que 30. Esto no puede ser. Hay que empezar a mandar WhatsApp a los colegas que todavía los muy perros no se habrán metido. Suscribíos, malditos, suscribíos, hombre. Sí, el otro día nos escribió Pepín Soler en Twitter, sí, y como tenía muchos primos, estuve a punto de decirle, oye, dile a tus primos. Tenemos que tener invitados de familia numerosa, siempre. Es muy importante. No de seguidores, sino nosotros queremos familia, queremos gente cercana, ¿no? Sí. Y luego la otra, Jordi, que no tenemos perdón, sobre todo Edu Boada y Xavi Valles también, que están un poco a los mandos, de no haberte ya regalado una gorra con el logo del estadio. Esto no puede ser. Totalmente, tío. Voy con mi gorrita de siempre, ya ahí está gastadita. Bueno, tengo unas cuantas, pero esta es la que me viene siempre a mano y me la suelo poner. Nosotros criticando que a lo mejor no hay stock de camisetas, nosotros criticando a BLM de que no hay camisetas, de que no hay W, de que no presentan la del básquet, y aquí no hay gorras, macho. No, yo es que en el mundo no virtual voy sin gorra por la vida, Cuando me pongo el traje no llevo gorra, chicos, tranquilos, Esto es parte de mi atuendo, de mi alter ego mediático de Culé de Chamberí. Sin la gorra a lo mejor no te reconocen por la calle, Ese es el objetivo. Bueno, Jordi, vamos a ponernos un poco en materia. Antes de empezar, vamos a dividir un poco en 2 bloques este vídeo, bueno, en 3 bloques, porque también responderemos preguntas que nos han dejado los seguidores. La primera parte será un poco la situación actual y la segunda parte, básicamente, la situación que se nos viene. Pero antes de eso, Jordi, si me permites, yo que estoy en el curso básico de la Universidad de Chamberí, en Economía... Es un alumno aventajado, Es un alumno aventajado. Refréscanos un poquito el tema de masa salarial, límite salarial, cuando se excede el fair play. Cuéntanos un poquito cada ítem para que cuando empecemos el vídeo la gente no se nos pierda. Vale. Bueno, pues empezamos por el límite salarial. El límite salarial es la cantidad que marca la Liga de Fútbol Profesional como máximo que te puedes gastar en salarios y amortizaciones de jugadores deportistas, vamos. Luego, la masa salarial es lo que tú te gastas en amortización y jugadores realmente. Y eso se divide en 2 partes. Una parte que es la masa salarial no inscribible, que en el caso del Barça pues son salarios y amortizaciones de todo lo que es segundo equipo, filiales, fútbol base y todas las secciones, ¿vale? ¿Por qué es no inscribible? Porque no tienes que inscribirlo en la liga, pero te suma, ¿no? Y la segunda, que es la que a todos nos preocupa, es la masa salarial inscribible, que es la que tú tienes que meter en la web de la liga, esa que todo el mundo estaba actualizando para ver si teníamos a los jugadores o no.
¿vale? Que son los jugadores y técnicos del primer equipo, la suma de sus salarios anuales más su amortización anual. Eso es lo que es la masa salarial. ¿Qué pasa? Que si tu masa salarial, la suma de inscribible y no inscribible es mayor que el límite, pues estás excedido. Y cuando estás excedido, pues lo que te pasa es que no puedes inscribir si no liberas. Y como estás por encima, hay una norma que dice que solo de cada 4 millones que liberas, puedes utilizar uno, es decir, solo el 25%, uno de cada 4, mientras estés por encima. Luego, cuando estás por debajo, lógicamente, pues cada uno que liberas, puedes utilizarlo y un poquito más. ¿Vale? Si estuviéramos con el límite salarial igual que la masa, tendríamos que liberar para poder inscribir, porque si no nos excederíamos. Vale, y con el tema este que dices de la regla de 1-4, que acabas de explicar ahora mismo, se hizo excepcionalmente por el COVID la de 1-2, esta temporada la de 1-3. Sí. Entiendo que la siguiente temporada no habrá esta regla o hagan una nueva prórroga, no tiene pinta, No sabemos, pero se quedará casi con total seguridad la de 1-4, eso sí, las otras se eliminarán, ¿se entiende? Bueno, con la liga nunca se sabe, ya sabes, que son muy discrecionales, hacen lo que les sale de los huevos, ¿vale? Y lo harán o lo no harán, no puedes predecir nada, pero sí que es verdad que el 1-4 está antes del COVID. Es decir, la regla de 1-4 está pensada para los equipos que sufren un bajón muy grande de ingresos de un año para otro. Es decir, los dos ejemplos más claros sería, por ejemplo, si el Atlético de Madrid no se clasifica para Champions, habiendo estado los 10 años de Simeone metido para Champions, pues todos los ingresos de Champions, que a lo mejor pueden ser, yo qué sé, 50 millones, ¿vale? Eso ya no lo tendría. Esos 50 millones desaparecerían. Y como las estructuras de costes de los equipos de fútbol son muy complicadas de flexibilizar o de cambiar de un momento a otro, como le ha pasado al Barça, evidentemente, con la pandemia, o también en el caso de equipos que descendían a segunda división, que perdían todos los derechos de televisión de primera, aunque les dan un subsidio para amortiguarlo, pero aún así la diferencia es brutal. O sea, a lo mejor se quedan con la mitad del presupuesto. Y también tienen los contratos heredados de primera. Y entonces lo que hacían era, para que ellos pudieran reforzarse, esta cuestión del 1-4. Es decir, cada 4 millones de euros que fueran capaces de tener de beneficios en traspasos o de liberar fichas, pues podían utilizarlo para inscribir nuevos jugadores, aún estando por encima. Correcto. Con lo cual, se ha utilizado una fuente ornamental para apagar el incendio del Coloso. Es una película de los 80, El Coloso en llamas. Pues con una fuente ornamental hemos decidido apagar aquello. Es lo que hay, como decía aquel, ¿no? Es la normativa y a la que debemos adaptar. Simple y una vez explicado estos conceptos básicos, que luego más adelante, si sale algo que se me escapa, te interrumpiré y me lo aclaras. Pero básicamente la situación actual es que hemos pasado en cuanto al límite salarial de menos 144 millones de euros, hemos pasado a 656 millones en positivo, ¿vale? Eso se ha debido a la venta de patrimonio. Al final, la primera parte fue la venta de derechos de televisión, que fue un 10% durante 25 años a la empresa Sixth Street por 207 millones. Sí, eso fue fue el 30 de junio. Correcto, que fue para cerrar el ejercicio. Celebrar el ejercicio con beneficios, porque hay una cosa que se llaman covenants, que son un poco como exigencias, ¿no? Que cuando tú tienes un crédito o emites una deuda de cualquier tipo, pues la gente a la que le prestas el dinero pues te puede poner una serie de exigencias en contrato que si no cumples te ves obligado a tener que devolver todo el dinero. O estás penalizado, ¿de acuerdo? Y una de ellas parece ser que era que tenían que tener beneficios en el ejercicio 21-22. O sea que esa palanca de los primeros, del primer 10%, ¿vale? Los 207, me has dicho ya, redondeando 200. 207,5, sí. Sí, luego 267 a efectos contables, pero bueno, vamos a aceptar lo que nos acepta la Liga sin entrar en polémicas, porque si no nos podemos jugar mucho. Y esos 200 millones, podríamos decir que eran la única palanca que era realmente obligatoria de llevar a cabo. Porque era forzosa. Eran mucho más negativas, ¿no? Vale, la segunda venta... Perdón, dime, Jordi. No, que te digo que esto lo que hace es que acabes con beneficios y el día 30 de junio te cuentan el límite salarial de este año, ¿vale? Esto para que la gente lo entienda. El límite salarial de esta temporada se hace con el presupuesto de esta temporada, es decir, con los gastos que estiman los clubes que van a tener. Luego la Liga hace unos ajustes o discute con los clubes si hay alguna duda. Al Barça le ha discutido todo, ¿vale? Entre ellos lo que hemos comentado de las plusvalías y demás, pero el presupuesto del Barça es una cantidad, ¿no?
a la que le restan de los ingresos, le restan los gastos de estructura, que son todos los gastos que tiene el club, que no son salarios y amortizaciones de deportistas y de técnicos. ¿Vale? En el caso del Barça está alrededor de 200 millones todos los años. Eso es lo que es todo el resto de gastos, ejecutivos, lo que cuestan las tiendas, lo que cuenta van a tener el estadio, todo eso son 200 millones. Entonces, se restan de los ingresos esos 200 y te da el resultado máximo que tú te puedes gastar en futbolistas y en deportistas, lo que hemos dicho. Masa inscribible y masa no inscribible. La masa no inscribible, que son las secciones y los equipos inferiores, ya están, o sea, no, son gastos que ahí están, no tienes que escribir nada en la liga y luego tienes una serie de jugadores inscritos del año pasado que también están. Pues para los nuevos tienes que tener ese límite, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el presupuesto de este año nosotros hemos tenido las otras las otras 3 palancas que vas a comentar y es lo que hace que tengamos ese exceso, ¿no? Sí, la segunda venta, digamos que fue el restante 15% de los derechos de televisión al mismo fondo y al mismo tiempo de venta de 25 años. Se habla de unos 320 millones, no se hicieron cifras oficiales, pero es lo que se rumorea, que esto consiguió arreglar el patrimonio neto negativo, ¿no, Jordi? Prácticamente sí, si no le faltaba un poco, dependiendo, seguramente sí, son 500 millones, sí, dependiendo un poco de cómo lo tenían, porque sí, bueno, es prácticamente, si no, poco le faltaba. La idea era esa, en principio, de arreglarlo, sí, ¿no? Pero no llegaba a lo que tenía que llegar. Y también, evidentemente, pues sirvió para invertir casi 150 millones en fichajes, pues los ya conocidos, Rafinha, Lewandowski y compañía. Y posteriormente se tuvo que vender Barça Studios también, bueno, se quiso vender Barça Studios porque quizá era de las 3 palancas famosas, quizá era la más vendible, digamos, o menos dolorosa. Mira, se vendió por casi 200 millones, aunque, no, 200, digamos, ¿no? Con el asterisco, la trampita, puede ser, llámale como quieras, de incluir también NFTs y estos negocios virtuales, sí, que quizá en un primer momento no estaban incluidos. Bueno, cambió el perímetro, llamémosle así. Cambió el perímetro de la venta, pero como bien decías, era lo primero que se pidió permiso. Es decir, lo primero que pidió permiso el club fue para vender el 49% de Barça Studios, que es lo que de hecho estaba presupuestado en la temporada pasada. O sea, una de las cuestiones por la que había pérdidas, ¿vale? Era porque estaba estimado que 50 millones podían vender de esta parte de Barça Studios. Para el resto de palancas tuvieron que hacer una asamblea en el mes de junio para poder tener el permiso de los compromisarios para hacer el resto de operaciones. Pero esta de Barça Studios sí que estaba ya creo que desde octubre del año pasado estaba aprobada. Vale, con la situación que acabamos de explicar, es decir, la venta al final en total del 25% de derechos de televisión y Barça Studios, ¿tú la situación cómo la ves? Es decir, ¿te ha parecido bien la venta? Bueno, ¿cómo la aceptas? Sí. Y quizás eras más partidario de una política más austera en cuanto a los fichajes. Bueno, a ver, primero hay que hacer una explicación de por qué se llega a esto, ¿no? Es decir, como os he explicado, el límite salarial es... ¿Por qué se llega a esto, Jordi? Puta Bartomeu, que no lo hemos dicho. Pero ¿por qué se llega a esto? A efectos numéricos, no de culpables, que está bastante claro. Como os he comentado, el límite salarial es los ingresos del club, los ingresos presupuestados del club, menos los gastos de estructura, esos 200 millones. Para hacerlo muy redondeado, ¿vale? Los gastos del club, los ingresos del club normalmente se mueven en torno a 800 millones, ¿no? Y los de estructura en 200. Luego, en entorno de 600 estaríamos siempre si no tuviéramos, podríamos decir, anclas del pasado, ¿no? O rémoras que hemos tenido que con estas operaciones, pues dar la vuelta, ¿no? Y es que, aparte de esta resta, este año la Liga de Fútbol Profesional, en vez de restar el exceso del límite, como hacía otros años, del límite anterior, si te pasabas, te lo restaba, lo que ha decidido este año es de ese límite teórico de todas las temporadas, es decir, ingresos menos gastos de estructura, le resta también las pérdidas de los 3 años anteriores. ¿De acuerdo? Es decir, la temporada 19-20, que estuvo marcada por lo que fueron los 3 primeros meses del confinamiento, desde el 13 de marzo, ¿vale? La 20-21, que estuvo totalmente vacío del estadio, y la 21-22, que también hubo algunas restricciones. Y para que os hagáis una idea, el Barça
en las temporadas 19, 20 y 2021, pues lo que pierde son nada más y nada menos que 683 millones, que es lo que tendremos que restar, ¿vale? Como la primera palanca entró también el año pasado y nos hizo dar beneficios, ahora la suma de las pérdidas de las 3 últimas temporadas están en 585 millones. Bueno, estos 585 millones nos los restan. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues con las palancas los hemos tirado para adelante. Es decir, tenemos unos ingresos extraordinarios en el presupuesto de este año, ¿vale? Que los hemos cumplido. O sea, la Liga de Fútbol Profesional solo has aceptado cuando hemos cerrado los acuerdos, que hace que los ingresos de este año pues sean, resumiéndolo, sean pues 700 millones más, ¿cierto? Son 200 más 300 de derechos de televisión, más 200 más de Barça Studios, 700, ¿no? Que supera estos 585, con lo cual ya nos deja sin este problema o sin este lastre que veníamos arrastrando. Y tenemos un poquito de más. De ahí que hayamos pasado de menos 144 a 656, que si veis es más o menos la suma de las palancas. Sí. Son 700 millones. 700 millones, ¿vale? La suma de las palancas está ahí. Básicamente. Vale, y ahora nos has explicado en números y tu valoración personal de la situación, tanto de la activación de palancas como de los fichajes, inversión, digamos. A ver, vamos por partes. Yo, de primeras, hubiese sido mucho más conservador, porque ya sabes que yo, pues bueno, no soy muy partidario de vender patrimonio, pero entiendo que, como te he dicho antes, el primer 10% de derechos de televisión era impepinable, porque las desventajas o los problemas que te generaba no sacar en positivo el año pasado eran mucho peores que no vender el 10% de los derechos de televisión. Eso es impepinable. Ahí nos plantábamos a 30 de junio con positivo. Creo que ese primer 10%, sabiendo ya la información que entonces no se sabía de los covenants que os he comentado, las exigencias que tienen este tipo de deudas, ¿vale? Pues era un sí o sí. Ahora, el resto, yo no es que esté en contra, ¿vale? Es doloroso y yo creo que viendo cómo ha sido, es lo que había que hacer. Ahora, yo lo que hubiese hecho es diferentes tempos. ¿Por qué? Porque una vez que has ido metiendo palancas, los jugadores se han apalancado y han querido no irse y no llegar a acuerdos y demás, no sé qué, porque veían que tenías dinero. Un dinero que, como os he explicado hasta ahora, realmente solo te pone otra vez en la rampa de salida como estabas antes de la pandemia, en aspecto del límite salarial. Pero estás vendiendo patrimonio y estás teniendo, en el caso de la televisión, por ejemplo, pues todos los años, en los próximos 25 años, 40 millones menos de ingresos de los que venías teniendo habitualmente. Claro. Que no es mucho porque es como un 5% de los 800 millones de ingresos, asumible, pero bueno, es menos. Ya tienes que hacer un esfuerzo adicional todas las temporadas. Yo lo que hubiese hecho es negociar con los jugadores, tanto con los que quieres que se vayan como con los que quieres que se renegocien sus contratos. Durante el mes de junio habría empezado todas las negociaciones a saco, viendo cómo estaba la cosa de jorobada antes de los movimientos de las palancas. Porque una vez se han hecho las palancas, pues es humano, la mayoría de la gente no tiene ni idea de economía y es muy difícil, si tú acabas de conseguir 700 millones de ingresos, la gente va a decir, unos que no tienen ni idea dicen que ¿de dónde se lo han sacado? Pues se lo han sacado de vender cosas que eran suyas y valiosas, y otros dirán, joder, pues si tienes dinero, pero claro, este dinero, primero, hay una parte que va destinada, porque para poder vender el 15% adicional de los derechos de televisión, el Barça tenía que pedir permiso a Goldman Sachs. ¿Por qué? Porque el crédito que nos había concedido Goldman Sachs el año anterior estaba garantizado por el 90% de los derechos de televisión. Y el 10% lo podíamos vender, pero para vender más teníamos que pedirle permiso a esta gente y renegociar con ellos unas condiciones. Y una de las condiciones que ellos opusieron es que había que amortizar 125 millones. Es decir, de las palancas, 125 millones vienen directamente por obligación, imposición en la negociación de poder liberar ese 15% que estaba garantizado en el crédito, de amortizar 125 millones y reducir la deuda a 125 millones. Es decir, la deuda, independientemente de lo que haya pasado con otras cosas, oficialmente ya se ha reducido 125 millones de los famosos 1.300 brutos, no netos, ¿vale? Porque luego otra gente nos debe a nosotros, ¿no? Pero ya tenemos 1.175 porque 125 de estos 700 han ido para allá. Luego, los fichajes. Pues a ver, yo
también te digo, yo habría sido un poquito menos, no menos agresivo, sino que hubiese intentado vender más. Mi idea respecto a este año es que el saldo entre fichajes y ventas, ¿vale?, fuera de 50 millones de euros. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Vender a Frenkie de Jong. Simplemente, con eso se conseguía. Al final lo que se ha conseguido es un saldo que está en el orden de 120 millones de euros, lo que hemos gastado además. No gastado, ¿no? Lo que ha costado los fichajes frente a lo que hemos vendido. No te hablo ya ni de beneficio ni de nada. El gasto neto, ¿no? No, sí. Traspasos menos fichajes, ¿vale? Pues los fichajes han sido 150 y algo millones y los traspasos han sido, pues creo que han sido 30 y pico, 30 y algunos, ¿no? 40, más bien 40, ¿no? Unos 110. Eso va 20 de Coutinho, 12 de Jugla, 12 de Aubameyang, 7 de Jugla y algún trincado creo que lo hemos cedido por un par de millones o una cosa así. Pues 110, ¿no? Es lo que te queda. Creo que es excesivo. Pero también es que se ha quedado Frenkie de Jong, ¿vale? O sea, con el movimiento de Frenkie de Jong, que como yo habría hecho, yo no soy, desafortunadamente no soy el director general del Barça, tío. Pero yo lo que hubiese hecho es primero deshacerme de Frenkie de Jong, si estoy tan seguro, y voy a apostar por Gavi y Pedri, como se está viendo que se está apostando por Gavi y Pedri. A lo mejor antes de sacar las palancas a relucir, habría llegado al acuerdo por Frenkie de Jong con el Manchester United y entonces no es que hubiese sido 50, es que a lo mejor hubiésemos rehecho el equipo tranquilamente con 20 o 30 millones, con todos estos fichajes. ¿De acuerdo? No me parece mal, desde luego no es negligente ni es una aberración, yo lo hubiese hecho de forma diferente en los tiempos. Pero también entiendo que hay una parte que es, ahora no sé cómo se dirá, ¿no? Pero cuando entró Laporta en el 2003 y yo era un tío muy joven, por ahí, ¿sabes? Decían lo de restaurar el círculo virtuoso, ¿no? Que la ilusión hace que la gente compre más, vaya más al campo, lo que estamos viendo ahora mismo. El Camp Nou prácticamente con 80.000 personas en un partido contra el Rayo Vallecano o en un partido contra el Cádiz. Bueno, perdona, contra Cádiz, no, contra quién. ¿A quién le ganamos? Contra Valladolid, ¿no? Contra Valladolid. Valladolid, Victoria. De abajo de la tabla con 80.000 personas es datos muy buenos. Y lo que has hablado, luego los problemas que no hay camisetas. Aparte del desastre que luego comentaremos, ¿verdad? Pues no hay camisetas porque hay mucha demanda. Sí. Lo cual. Jordi, no hemos comentado que yo me he puesto un polo blanco en homenaje a la camiseta del año que viene, que va a ser blanca. Y desde aquí, amigos, mi tip habitual vital es, si no le gusta la camiseta blanca, no te lo folles. Así que es un indicador muy bueno el de la camiseta blanca, su opinión sobre ella. Ya le has dejado un corte al Out of Context, ¿eh? De aquí poco lo verás por Twitter, ¿eh? Esta frase. Inciso. Jordi, más o menos aclarado la situación actual y me ha gustado esto que has dicho que puede ser criticable, pero no es negligente, digamos, cómo se ha actuado, que yo creo que eso está bien. Es decir, evidentemente se pueden criticar decisiones de esta Junta, pero siempre desde el calibre que no estás clamando al cielo una negligencia, que quizás es lo que nos pasaba antes. No, y aparte luego hay una legitimidad. Siempre hay que fiscalizar, pero también hay una cuestión que se llama la legitimidad. Si tú llevas 10 años callado como una puta con el destrozo que nos han hecho, ahora no te puedes hacer el fiscalizador fiscalizador general del reino, porque no tienes ninguna credibilidad, que es lo que está pasando con la mayoría del periodismo mainstream de Cataluña. Y luego la mesura de la crítica, ¿no? Una cosa es criticar algo que puede ser más subjetivo, que yo lo hubiera hecho de una manera, él lo hubiera hecho de otra, o algo que es claramente negligente que daña contra el club directamente, que hemos visto en el pasado, ¿no? Y aquí ya lo hemos comentado más de una vez. Comentando un poco la situación actual, vamos a lo que se nos viene, Jordi, que aquí sí que creo que hay más duda en general del aficionado. Al final, con los resúmenes que nos explican de fair play, de ingresos, de todo lo que acabas de explicar, se habla de que la masa salarial no se ha reducido lo suficiente. Por ejemplo, Eduard Romeu habla de que tendríamos que estar entre 400 y 450 millones. No llegamos a esas cifras. Ojo, que importante aquí hacer mención otra vez que cuando Romeu habla de 400, 450 millones, habla de la masa salarial inscribible. Es decir, se refiere a la del primer equipo, ¿vale? Luego hay otra parte más salarial con la que no tiene en cuenta, porque si hemos dicho que los gastos de estructura son 200 millones, imagínate, 450 más 200 son 650. Si nuestros ingresos normalmente son 800, eso querría decir que tendríamos 150 millones de beneficios todos los años.
y no es el caso. De hecho, no es la intención del club ir a esos niveles de beneficio. Por eso hay que bajar a una cifra, a ver, yo calculo que por debajo de, en 550, toda la masa salarial sería una posición perfectísima. Porque tendríamos 50 millones por año para ir un poco de beneficio e ir reduciendo la deuda poco a poco hasta llevarla a niveles, digamos, aceptables. Aquí he hecho este inciso, por ejemplo, Javier Tebas comentó también esta cifra de 400 millones y pico de euros, que es lo que comentabas tú ahora, y dice, si hace más palancas o si reduce su masa salarial, ya se verá. Pero lo que ha gastado ahora en plantilla es imposible que lo haga la temporada que viene. Y aquí están las dudas de la gente de si el mercado estival de la temporada que viene nos volveremos a ver sumidos en el 1-4, por ejemplo. No, mira, como has visto, hemos dicho, estamos 485 millones por detrás al principio, el 1 de julio, ¿vale? Y hemos vendido por otros 500, ¿vale? Con lo cual estamos un poco por encima. ¿Qué es lo que pasa? Que este año se prevé que haya pérdidas ordinarias. Es decir, el beneficio que va a dar este año seguro el Barça por estos 500 millones de palancas que se van a imputar esta temporada, pues vamos a dar un beneficio bestial. ¿De acuerdo? Pero es un beneficio extraordinario que no se va a poder repetir. Pero si quitáramos eso, pues seguramente estaremos entre 50 y 100 millones de pérdidas. ¿Vale? Lo que sería, si no hubieran habido palancas, ¿por qué? Pues porque no hemos podido aligerar suficientemente la plantilla y yo, según mis cálculos, que aquí, como te he dicho, he estado currando para que no me pillarais, ¿no? Pues en el año 22-23, que me he hecho yo mis cálculos así, pues aproximadamente la masa salarial del Barça va a ser unos 60 millones superior a la del año pasado. ¿Vale? ¿Por qué? No es principalmente por los fichajes. Los fichajes prácticamente con lo que ha salido... Tener en cuenta que, por ejemplo, la amortización de Dembélé, mi amigo Dembélé, que estamos hablando, eran 30 millones al año, este año no se tienen. Con lo cual, esa parte de masa salarial que había de Dembélé de 30 millones, este año no lo tenemos, lo ganamos, ¿no? El problema básicamente son los capitanes. Y no ya porque cobren mucho o porque cobren poco, que esto es otra discusión, ¿no? Sino porque los capitanes el año pasado lo que hicieron fue atrasar, ¿vale?, mucho de lo que iban a cobrar a los siguientes años. Y ahora mismo pues se está comentando que entre Busquets y Piqué pues cobran entre los dos 100 millones de euros. ¿Que es mucho? Sí, pero sobre todo es mucho porque han perdonado mucho en los últimos años y lo han echado para adelante, ¿no? Y básicamente el problema es por eso, no es por los fichajes. Como te he dicho, los fichajes, pues bueno, hemos tenido esos 100 millones de más, pero son contratos que se hacen a muchos años, a 4 años de media, al que menos, y muchos de ellos han venido gratis. Y además, puedo decir que el único salario, podríamos decir, galáctico que tenemos es el de Lewandowski, de los que han venido nuevos. El resto está metido en esa escala salarial o ese criterio salarial que quiere el club mantener en el futuro y que creo que es una de las grandes decisiones y aciertos que se han tenido en los últimos tiempos respecto a adecuar al rendimiento y a los jugadores que tenemos. Los contratos que vienen heredados, pues se intentan negociar, pero en último caso no está en tu mano, es decir, es un contrato que está firmado y es legal. Puede ser discutible, puedes amenazarle entre comillas, aunque lo puedes llevar a un juzgado porque has firmado la semana antes de que dimitiera el anterior presidente. Sí, pero bueno, tienes que demostrar que hay mala fe o lo que sea, son contratos que están fijados. Pero lo que vayas haciendo tú no puedes hacer ninguna locura y de momento lo están haciendo absolutamente impecable todas estas cuestiones. Es decir, que al final la clave de reducción de masa salarial, tanto este mercado de fichajes de invierno como el siguiente, al final es gestionar de la mejor forma posible los diferimientos y ver qué ocurren, porque al final son jugadores que, por ejemplo, Gerard Piqué ahora mismo está siendo el quinto central, Jordi Alba está siendo el tercer lateral, que entiendo que tanto deportivamente como institucionalmente se les empujará a una salida, se les empujará a un acuerdo que sí que te reduciría de una forma sustancial la masa salarial, ¿no? Sí, podemos especular que con Alba y con Piqué le estamos haciendo un Griezmann a los jugadores, pero estos que no juegan directamente. Pero bueno, ya te digo, el año que viene, y esto quiero que la gente se lo quede como muy claro, vamos a volver a hacer lo mismo, es decir, ingresos menos gastos de estructura, límite salarial. Y ahí tendremos que sumar las pérdidas de los 4 años anteriores, que serán
pérdidas en los primeros 2, un poquito de ganancia, que dijeron que eran 98 millones que hemos ganado la temporada pasada, y entre 400 y 500 que ganaremos este año. Entonces, ya ese saldo se queda prácticamente a cero. ¿De acuerdo? Ujú. No estamos penalizados. Simplemente el año que viene tendremos un límite salarial normal. 20 millones arriba, 20 millones abajo, pues será ingresos menos gastos de estructura. Ese será el límite que tengamos. Y además, sí o sí, tenemos que Busquets sale y se va a Estados Unidos, con lo cual ahí tenemos 50 millones de masa salarial inscribible que desaparecen. Busquets, Memphis y Sergi Roberto, ¿no? En principio. Bueno, digo Busquets porque es el más... Es el más... claro, sí. el más grueso, ¿no? El más grueso. Pero sí, esos 3 jugadores, pues sí, a lo mejor estaremos hablando de 70 millones. Esos son 70 millones que desaparecen de la masa salarial. Con lo cual, pues tendríamos teóricamente 70, si todo va más o menos normal, 70 millones para fichar. Y es más o menos lo que hemos gastado este año. Más o menos, ¿eh? Al final, Jordi, lo que dices tú de contabilizar los 3 últimos años para que no te lo resten, se ha conseguido salir, ¿no?, de aquello que decíamos en anteriores vídeos, de ese círculo perverso, ¿no?, del límite salarial y del fair play, ¿no?, que nunca puedes salir de tener pérdidas y nunca consigues inscribir y siempre tienes que vender patrimonio, ya sean jugadores, ya sea en conceptos de club. Ese es el problema, ¿vale?, que teníamos nosotros, la espada de Damocles, que nos hacía que simplemente no podíamos progresar. Tan sencillo como eso. Que por esa parte se ve entendible esta venta de patrimonio, al menos para salir de esa situación, que es muy difícil de revertir. Porque sí que he leído, por ejemplo, en el diario Ara, que esta Junta no había resuelto contratos heredados. Y yo, joder, básicamente nada más entrar, el que resolvió fue el de Messi, bastante doloroso, y estamos hablando que son 100 millones brutos prácticamente. El de Griezmann, el de Coutinho, pues joder, eso ya estamos hablando de casi 200 millones. Es decir, resolver sí que resolvieron contratos. A ver, no sé a qué se refieren, pero... Cuando tú lees, desafortunadamente, en estos días, cuando tú lees una noticia, primero tienes que fijarte de qué medio viene, pensar cuáles son sus filias y sus fobias, y a partir de ahí meter tú tu sesgo. Es decir, tienes que poner un coeficiente de rectificación de lo que pueda decir frente a lo que sería la realidad. Y el diario Ara, pues bueno, el diario Ara ahora mismo pues está en una posición bastante crítica con Laporta, haciéndole competencia al Grupo Godó en ese frentismo contra todo lo que hace Laporta. Bueno, esta es una línea editorial que ha escogido. Se tiene que pelear con gente muy poderosa por esa parte del pastel del barcelonismo, pero bueno, hay que cogerlo con pelos o con pinzas, mejor dicho, según qué informaciones, en función de dónde viene. Vale, entonces, de la situación que se nos viene, una de las claves será resolver el tema capitanes, el tema tanto de su finalización de contrato como sus desfilamientos. Sí. Y luego la otra pata que creo que se nos abrirá de aquí al mercado siguiente es BLM, ¿no? Una posible venta en cuestión de... Quizá BLM era, junto a los derechos de televisión, Barça Studios quizá era lo más factible, porque sí que te podías alinear con alguna empresa que te potenciara tu negocio. BLM, ahora te haré alguna pregunta de algún seguidor nuestro, pero sí que es una de las cosas que hay gente que no lo ve claro en su venta, porque sí que genera muchos ingresos, pero a lo mejor no se están haciendo tan bien las cosas y podría ser una opción de vender un tanto por ciento por si en algún momento nos vemos abocados, ¿no?, a que se nos excede el fair play, ¿no? A ver, BLM. Bueno, BLM, pues sí, ahora está muy criticado por todas estas cuestiones, pero bueno, también es una situación excepcional. Ten en cuenta que nosotros hemos firmado al sponsor en marzo y tendríamos que haberlo tenido firmado en octubre. Y eso, quieras o no, crea tensiones en la cadena de suministro y no es una situación normal. Si a eso le sumas la brutal subida de la demanda que ha habido con todos los productos del Barça, pues pasa lo que está pasando, un auténtico desastre. Pero tampoco tenemos que verlo como que la realidad es como está pasando ahora. Sí que, por ejemplo, faltan productos del baloncesto que se quejan mucho. Es decir, sí, se puede mejorar, pero no sé si se puede mejorar directamente de manera orgánica, es decir, haciendo el trabajo internamente con los ejecutivos y demás. Si no, pues la entrada no de un socio capitalista, como puede ser los de la televisión, que simplemente compra, ¿no? Es un socio financiero. Esto sería como ha pasado, por ejemplo, con una parte de Barça Studios, comprar un socio
industrial, que sea capaz de alguna manera, aumentar el valor de la compañía a cambio de llevarse estructurado de la manera que sea, vendiendo un porcentaje de la compañía o en un acuerdo por gestión y llevarse un porcentaje de beneficios, de la manera que sea, ¿no? Pero a día de hoy, es decir, a septiembre, y viendo cómo se está desarrollando económicamente la temporada, viendo cómo vienen los ingresos, la recuperación del turismo, que es muy importante para el Barça, porque el Barça antes de la pandemia era el club número 1 en ingresos de match day, es decir, ingresos de estadio, era el número 1, fue el que más le ha afectado todo lo de la pandemia porque era el que más ingresos tenía. Pues se está recuperando mucho el turismo y ya lo estás viendo, hay entradones siempre en el Camp Nou, las ventas de camisetas están como están, pues tiene pinta de que no tiene por qué necesitarse ninguna venta más para el año que viene porque ya no tendrás ningún lastre que quitar, ¿no? Esa es la clave. Ahora teníamos estos 500 millones de lastre, bueno, realmente 700, ¿no? Porque si le quitas los 200 que pusimos antes del 30 de junio, teníamos 700 millones que compensar. Ahora no tenemos ninguno. ¿Vale? Es simplemente eso. Sí, aquí enlazando BLM con las preguntas de nuestros seguidores, ya sea en Discord o en Twitter, Pablo Trueba nos pregunta un poquito de la necesidad de venderlo o no, que más o menos ya lo hemos respuesto, pero también nos añade que si tú fueses el presidente, lo harías para potenciarlo aún más. Habla que visto lo visto, bueno, ahí es un pelín más discutible, pero tú sí que crees, por ejemplo, Barça Studios creo que es más unánime, que se ha vendido por necesidad, pero para potenciarlo. BLM creo que hay más, no queda tan claro, ¿no? Yo sinceramente creo que es reconducible y perfectamente escalable en beneficios, es decir, subir mucho, haciéndolo de manera orgánica, internamente. Pero oye, también depende del acuerdo que hagas. Esto es como todo, macho. Depende del acuerdo que hagas. Puede ser un acuerdo muy bueno y que te convenga mucho el socio industrial. Lo que es verdad es que no lo vas a vender por necesidad ni por urgencia. Y ahí siempre se negocia con mucho más margen y lógicamente, en cualquier caso, el acuerdo va a ser más positivo para el Barcelona que cuando tienes que hacerlo con mucha urgencia porque necesitas el dinero. Pero vamos, sí. Yo de momento, esta temporada me imagino que seguro, me esperaría a ver cómo se reconduce todo, a ver si somos capaces de poner en línea el suministro de productos licenciados y demás y cómo podemos hacer crecer y básicamente eso. Yo no lo vendería. Aquí, Roger, @preocupat, no estigués tan preocupat que está aquí Lewandowski para resolver estas pequeñas cosas, ¿no? Es fatalismo atávico culé, es un nick muy bueno, tío. Nos hace dos preguntas, una más o menos ya la hemos respondido con lo que estás explicando ahora, y luego pregunta que le respondas sin grises, es decir, que respondas claramente como seguro que vas a hacer. Y además es un tema que has hablado con nuestra colega María Inés, chilena, que la saludamos desde aquí, y comenta, potenciar las botigas físicas del Barça o el comercio digital. Jordi. A ver, sin duda el comercio digital, porque te da mucho más margen y te permite llegar a todos los sitios. Ahora, también es verdad que hay una serie de ciudades del mundo en la que debería haber una tienda del Barça. O sea, la expansión yo creo que no se debe hacer a través de tiendas, pero tiene que haber que se llaman emblemas, flagships, ¿no? En una serie de ciudades del mundo en la que tiene que haber sí o sí una tienda física del Barça. Pero la estrategia, eso es una cuestión de marca, ¿vale? Pero la estrategia de beneficios de BLM debe estar enfocado al mercado virtual. Es decir, lo que hay que hacer es afinar bien la cadena de suministro desde fabricación al consumidor ante todos los sentidos. Y ahí lo puedes llevar a todo el mundo. Que buscar ahí a lo mejor sí que hay que buscar un partner logístico realmente fiable para poder hacer este crecimiento y luego lo que dice siempre Marianés, las cuestiones de segmentación y demás, que tú tienes mucha capacidad de poder hacer casi lo que se llama un marketing one-to-one, es decir, en función de la persona, ya no que es que resulta que son los seguidores de Alemania o los de Polonia, no, sino por el historial y la información que tiene de ti el club, que sea capaz de ofrecerte personalizadamente lo que más te puede interesar, que lógicamente lo podrás monetizar. Si te ofrecen algo que te interesa comprar, pues será más fácil que lo monetice el club y que tú lo compres.
Antes de meternos con el Spy Barça, que hay alguna cuestión también, resuélvele a @ciento en mano qué supondría económicamente la eliminación en esta primera fase de Champions. Bueno, pues yo creo que sería como el año pasado. No sé exactamente cuánto ha presupuestado el Barça. Normalmente el Barça presupuesta hasta cuartos, ¿no? Pero si es como el año pasado, que también estaba presupuestado hasta cuartos, pues lo que pierdes son 20 millones y 2 taquillas. Pero te vas a la Europa League, se supone, y ahí puedes recuperar parte de esos 20 millones. El año pasado hicimos 3 rondas, con lo cual tuvimos 3 partidos en vez de los 2, ¿no? Que hubiésemos tenido octavos y cuartos. Y ganamos muy poco porque sí que hay mucha diferencia en los ingresos de competición de Champions League con respecto a Europa League, es que es como 10 veces más. O sea, es una cosa, es muchísimo, ahí no se puede recuperar. Pero de primeras pierdes 20 millones con la posibilidad de recuperar una parte si llegas lejos a la UEFA. Decían que si llegabas a la final recuperabas. Sí. Pues Además, el estadio, si juegas contra el Frankfurt, se te va a llenar, ¿no? No me hables, macho. Dejemos ese tema. Sí. Vamos al Spy Barça, @rideal1981, que creo que lo conoces además. Dice, primera pregunta, ¿tú crees que es realmente posible hacer el estadio y recuperarse de una deuda de más de 1.200 millones sin convertirse en sociedad anónima deportiva? Rotundamente sí. Rotundamente sí, porque el Barcelona tiene suficientes elementos y es una máquina de generar dinero. Lo que hay que hacer es gestionarlo bien, simple y llanamente. Aparte, tener deuda cero es hacer el idiota. Es decir, si tú, y más con hasta ahora ha habido un escenario de intereses bajos, tener deuda es lo que debes hacer. Tener deuda. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser capaz de sacarle más rendimiento de los intereses que pagas por ese dinero. En el momento que tú eres capaz de sacar más rendimiento al dinero con tu actividad y a la inversión que tú hagas en tu actividad le sacas más dinero, más margen de beneficio que lo que tú pagas de intereses de la deuda, tener deuda no está complicado. Ahora, bien es verdad que la deuda que debes tener es una deuda que tú puedas pagar sin ahogos. Sin ahogos. 1.300 para el Barça me parece un poco excesivo. Pero si el Barça tuviera 800, 900 millones de deuda, no me parecería un exceso. No me parecería una situación financieramente preocupante. Vale, y la segunda pregunta que nos lanza es, ¿crees que ahora es prioritario el Spy Barça o volver a tener una situación económica estable y luego ya acometerlo? Pues mira, es que tampoco podemos escoger, ¿eh? Si el problema que tiene el Barça es que tampoco puede escoger. Sí, eso es si esperáramos, tenemos una desventaja grande y es que perdemos unos cuantos años con respecto a nuestros rivales que ya tienen estadios bastante modernos, todos. Y no hay un club europeo que tenga, bueno, quizá sí, el PSG, ¿no? Que tiene el Parque de los Príncipes, que es un poco un campo añejo, ¿no? El resto tiene estadios bastante nuevos. Y la cuestión es que el Barça no se lo puede permitir. ¿Por qué? Pues porque el campo, no te voy a decir que se nos cae a cachos, pero casi. Entonces hay que hacer una actuación en el Camp Nou para dejarlo mínimamente decente, que yo no creo que esté por debajo de los 300 o 400 millones de euros. Eso para dejarlo decente y no conseguir ningún ingreso más. ¿Qué pasa? Que si tú no consigues ningún ingreso más, pues tienes que pagar 400 millones a pelo. Vamos, año a año de tus beneficios. Mientras que parece ser que con el acuerdo que hemos llegado con el Spy Barça, pues están dispuestos a hacerse de alguna manera socios del proyecto y pues cobrar solo de lo que ingrese de más el estadio. No nos queda otra alternativa. Es que no es una elección. No es una elección. Es como lo de la primera palanca. No, o sea, el estadio del Barça hay que darle un lavado de cara importantísimo, aunque no hagas nada. Y ahí, un estadio, meter grúas y tal, pues de los 300, 400 millones no te quita nada. Nadie. Ya que te pones, pues te gastas 1.500 o los que vayan a ser con la subida de las materias primas y demás, y consigues aumentar tus beneficios para que el estadio de alguna manera te suelte más pasta cuando se termine. No, yo creo que no hay una disyuntiva ahí, es lo que había que hacer. Y vamos 8 años tarde. Sí. Luego, en la misma línea, Danielín, @huevofrito, 1982, uno de los mejores arrobas de Twitter, acabo de comprobar ahora mismo. Dice, ¿es sostenible y necesario hacer el Spy Barça como se plantea? ¿O se debe hacer por menos dinero sin aumentar capacidad? No se llena, dice él, ni cubrirlo, no llueve. Y ser incluso más competitivos con menos deuda. Lo primero, yo creo que el Camp Nou no se va a cubrir, ¿no? Yo creo que no.
Yo no lo tenía... Bueno, es igual, me da lo sí. mismo, no viene a ser esto. La cuestión de hacerlo más grande, pues no es muy relevante. Bueno, pues sigue habiendo gente que está en lista de espera, ¿no? Pero sí que es verdad, lo que es muy importante es hacer aumentar la capacidad de asientos VIP, porque ahí es donde está la pasta, gansa. Y podemos hacer mucho dinero. Entonces, pues mira, aunque yo no soy yo no soy un entendido en cuestiones industriales y demás. Seguramente se podría hacer hecho más barato, pero también te digo que una vez que te pones, haces todo del tirón. El Palau sí que me parece que es un poco excesivo, lo que parece que va a costar, pero te digo, a lo mejor estoy equivocado. No estoy en condiciones de discutir si es mucho o es poco respecto a lo que van a hacer. No tengo conocimientos suficientes. Pero alternativas no hay muchas. Ya te digo, lo que es el Camp Nou hay que hacer lo que se va a hacer. Y al día que te pones, pues le pones 10.000 asientos más y no pasa nada. No te sobrecuesta nada. Y ya no es cuestión. Hay mucha confusión con lo del lleno del Camp Nou y lo del lleno del Camp Nou es relativo. Porque puede haber 60.000 personas y ganar mucha pasta y haber 90.000 y no ganar tanta. Porque depende de los socios que vayan. Es decir, los socios vayan o no vayan, pagan lo mismo. Los abonados. Lo que cuenta es que se cuelgue el cartel de no hay billetes, es decir, que se agoten las entradas. Las entradas que se venden. Las entradas que se venden. Entonces, eso no es tan fácil de calibrar, ¿no? ¿no? Sí. Lo que pasa con lo de Montjuic, yo lo que haría si fuera Laporta es pedir un esfuerzo a los socios de que roten y que dejen al menos la misma cantidad de asientos que había libres en el Camp Nou para que el Barça siga generando dinero. Y yo estoy convencido que si se le pide así al socio del Barça, el socio del Barça va a aceptar. Más que nada porque no cabemos todos. O sea, algún tipo de rotación vamos a tener que hacer. Que sea una rotación un poquito más sacrificada para el socio, yo siempre, y esto me lo ha contado mi padre también, siempre que al socio del Barça se le ha pedido que arrime el hombro, lo ha hecho. Y estoy convencido que el año que viene, si se explica, se pide, se hará. Más preguntas sobre el Camp Nou. Aquí nos deja Xavi Tibau alguna que otra. ¿Cómo está presupuestada la renovación del Camp Nou y cuántos ingresos complementarios se contemplan gracias a esta? Bueno, a ver, pues parece que está en torno a los 1.500 millones, ¿no? Lo que nos va a costar. Se va a hacer en 25 años desde el momento en que el estadio esté funcionando al 100%, es decir, de momento no estamos pagando nada, y se va a pagar, teóricamente, con el aumento de ingresos que se genere por el nuevo Espai Barça. Y así está establecido en el contrato, creo que marco que se acordó con Goldman Sachs. No sé si al final será Goldman Sachs, pero tiene bastante pinta que serán ellos. Y se supone que aproximadamente saldría eso lo dijo antes de irse Reverté, ¿no? Que serían entre 60 y 70 millones al año que lo que habría que pagar para pagar el campo todos los años. Y que amortización, ¿no? Que entendían que ellos habían hecho un supuesto que se iba a aumentar un 70% los ingresos en Match Day en el Barça, que era mucho menos que lo que habían hecho otros campos, que han aumentado un 100, un 120, pero claro, nosotros partimos de que ya el Barça era, antes de la pandemia, con un campo muy antiguo, era el club de Europa, de fútbol de Europa, que tenía más ingresos de Match Day, alrededor de 160 millones. Si quieres subir un 70, pues son 110 millones. Si tienes que pagar 60, 70 millones, pues todavía te da 40 millones más de beneficio. Pero bueno, esos son los cálculos que hicieron al comienzo, no te sé decir. También es verdad que habrá sobrecoste. Bueno, sí, aquí añade Xavi Tibau. Pagas 70 de hipoteca, entre comillas, como hacemos todos. Te quedas un 40 de ese sobreingreso, pues al final no es tanto. No es, o sea, explicado así, yo lo veo entendible. O sea, yo lo veo asumible perfectamente. Sí, porque añade Xavi Tibau, con estos cambios de constructores me huele que el coste real va a estar muy por encima de lo presupuestado. Pues ahí yo no te puedo decir porque no tengo ni idea. No puedo decir, no tengo ni idea. Ahí sí que no me puedo meter porque no tengo ni la más pajolera idea. Pero bueno, tienes el margen ese, ¿no? Ya te he dicho. Pone que sean 70, el rango alto que dio Reverté. Te quedan todavía 40 de margen. Esos 40 los tienes de beneficio extra, ¿no? Pues una parte de ello lo puedes dedicar al aumento de costes. Si te cuesta 70, ponle que hay un 30% de sobrecoste. Pues 70 por 30%, 21 millones. Todavía te quedan otros 20 de beneficio. Así números rápidos, ¿eh? Pero yo no tengo ni idea cuánto va a ser de más. Pero a mí un 30% de sobrecoste me parece un sobrecoste que te cagas. O sea, para que limita a mucha gente.
sin tener ni puta idea de cómo funciona eso, pero un 30% de sobrecoste en la vida en general me parece para que se vaya a la calle gente de mucho nivel. Bueno, pues creo que Xavi ha sido respondido. Nos quedan 2 preguntas, un tanto off topic. Si metíamos la de Capayapa, teníamos que meter cualquier pregunta, es decir, cualquiera. Metiendo la de un tío como Capayapa es así. Navarco nos excusa ya en el Discord diciendo que no somos mucho de fijarnos en el Madrid, nos fijamos como un rival de liga, como uno de los máximos adversarios, pero nos pregunta... Quisiera saber si el Madrid ha metido en su presupuesto el acuerdo con Sixth Street por la explotación del campo, para presentar ese beneficio de más 13 millones de euros. Pues tiene pinta, lo que pasa es que lo ha hecho diferente, es decir, el Madrid no tiene las necesidades que tiene el Barcelona de aflorar beneficios antes de tiempo para compensar nada, y lo que ha hecho es el acuerdo que es por 360 millones en 20 años, si tú divides lo que ha hecho es hacerlo año a año, ¿no? Si tú ves 360 entre 20, te da 18 millones. Es decir, de los ingresos de este año en el Madrid, 18 millones, teóricamente, son de Sixth Street y el beneficio que ha dado, que son 12. 13. Pues ahí lo tienes. Pero tampoco es así tal cual, porque yo estoy convencido que el Madrid tendría más beneficio, pero ha aprovechado y ha metido más gasto y ha hecho una serie de depreciaciones, lo que hace Florentino con estas cosas. De precio, revalorizo y tal, que es lícito y se guarda colchoncitos, como hacemos todos que llevamos cuentas de vez en cuando, se ha hecho un colchoncito, o sea que tampoco mira, si no llega a tener este acuerdo hubiese dado pérdidas, porque a lo mejor lo que hubiese hecho es, como ha hecho en los años anteriores, no aflorar nada y quitar un poco de lo que había guardado de más para que te dé beneficio. Por eso ha dado el Madrid beneficio, aunque sea pequeño, pero ha dado un beneficio por debajo de 1 millón en los 2 años de pandemia. ¿Por qué? Pues porque ha tirado de los colchones que tenía de otros años que había tenido mucho beneficio y había metido a gastos cosas, anticipando gastos para ahorrarse impuestos en ese momento. Lícito. Le vamos a hacer. El mundo es así. Vamos a acabar con, como diría Xavi Vallés, con la turra mítica, ¿no? Y vamos a pasar a la pregunta de Capayapa. Te la presento aquí, en el Discord, que el que quiera que se una. Comenta, tengo una pregunta. Si con los dedos de las manos, los dedos de los pies, su polla y sus cojones, todo suma 23, ¿por qué cojones estamos pagando tanto de salario a Frenkie de Jong? Yo creo que el extra es la ¿cómo se llama? La Meredith esa que tiene de novia, que es de los 23 a lo que cobra es la mujer, es la novia. Que la novia se está haciendo un grupo con la Lewandowska y seguramente la de Ter Stegen y alguno más por ahí, que ahí tenemos un lobby rubio centroeuropeo interesante. Ya le intentó Bartomeu quitar el bolso, ¿no? Ya le intentó. Bartomeu ya le intentó quitar el bolso. Tendría que haberse dado cuenta cómo iba el tema. El día de su presentación le quitó el bolso. Está todo dicho. Pues nada, quería dejarla la última pregunta. Roberto le ha respondido que si es alguna señal porque Engine tiene también el número 23, si se lo ha puesto en honor a lo que explica Pau. Pero bueno, mejor dejémoslo ahí. Nada. Sí, esa historia de amor platónico de Carapayapa con Engen, dejémosla ahí. Bueno, están levantando el Pioneras y están haciéndolo, bueno, siguen manteniéndolo como la parte más positiva, digamos, y respetable del Stay Johan. Jordi, un placer tenerte aquí. Gracias por la pedagogía que nos haces. Ya están saliendo por aquí pidiéndome cosas, o sea que me exigen las obligaciones familiares, tío. Pues hemos llegado justo a tiempo. Es decir, justo a tiempo, se acaban de bajar, o sea que... Ya está. Jordi, un abrazo. Venga, un abrazo, tío. Que ya te reclaman. Un beso, cuídate. La mediana. Adiós. Adiós.